Soy Sofía Garín, soy Project Manager en Inedit y estoy en el área de ecodiseño. Inedit es un estudio de ecoinnovación en el que ayudamos a las empresas a transicionar hacia soluciones más sostenibles a través de estrategias de economía circular. Hoy os vengo a hablar precisamente sobre sostenibilidad, economía circular y más en concreto reutilización. Es precisamente esta estrategia en la que hemos enmarcado junto a S-Design un reto lanzado a estudiantes dentro de una iniciativa llamada el Lab. Vamos a empezar hablando y especificando algunas terminologías. Empezaremos por la sostenibilidad. ¿Qué es? Al final, cuando hablamos de diseño sostenible, hablamos de presentar soluciones que estén enmarcadas dentro de tres pilares fundamentales. Tenemos el pilar económico, el pilar medioambiental y también el pilar social. Dentro de este marco de la sostenibilidad, realmente a lo que aspiramos es a generar soluciones para el futuro y soluciones para el presente que no comprometan el futuro. Es decir, realmente tomar decisiones que sean responsables en estas tres diferentes disciplinas que acabo de mencionar. Cuando hablamos de la economía circular, más en concreto, no hablamos únicamente de utilizar los residuos como recursos, algo que quizás pensamos que es esa definición de economía circular. A lo que nos referimos realmente es a prolongar y alargar el máximo el uso de los recursos. Es decir, primero empezamos reduciendo el uso de esos recursos y una vez los tenemos, realmente mantenerlos activos durante el mayor tiempo posible. Por eso, este tipo de estrategias tienen beneficios tanto a nivel económico, pero sobre todo también a nivel medioambiental. Dentro de estas estrategias, lo que intentamos hacer es tener una visión global de todo el ciclo de vida. ¿Qué significa el ciclo de vida? Al final, a lo que nos referimos con esto es a mirar cuáles son todos esos pasos que necesitamos para llegar a tener el producto o el servicio que estamos ofreciendo. Por eso hablamos desde la extracción de materia prima, a la producción, a la logística, a las fases de uso, que es por eso tan importante esa visión de diseño centrado en el usuario, pero también qué pasa al final del ciclo de vida, cuando el producto o el servicio llega al final de su vida útil, cómo lo gestionamos. Por eso es importante tener una visión global de todo el ecosistema, entender qué infraestructuras hay, entender cómo se desarrollan las sinergias a nivel local y entender cuáles son los agentes clave que nos pueden ayudar a hacer esta transición hacia soluciones más sostenibles. Cuando hablamos de ecodiseño, es importante entender que las diseñadoras, los diseñadores, tenemos una alta responsabilidad. ¿Por qué? Porque el 80% del impacto ambiental de un producto se determina en la fase de diseño. Esto significa que tenemos una alta responsabilidad para tomar decisiones conscientes y realmente generar soluciones que tengan un menor impacto ambiental. Por eso no hablamos únicamente de diseñar, sino que hablamos de planificar, de repensar, de concebir ideas que sean más innovadoras y que nos lleven a esos diseños que sean factibles, viables y que estén alineados con esas estrategias de economía circular. El ecodiseño no es algo que venga nuevo, realmente viene desde hace muchos años y tenemos a grandes inspiraciones dentro del campo del diseño, como puede ser Dieter Rams, que ya en su decálogo marcaba que un buen diseño tiene que ser siempre respetuoso con el medio ambiente. Es importante también que tomemos ciertas iniciativas y ciertas metodologías que ya aplicamos en el mundo de diseño y que las traslademos al ecodiseño. En ese caso hablamos no solamente de la parte de idear, sino también la parte de verificar. Por eso trabajamos metodologías como puede ser el Double Diamond, que ya es conocido dentro del mundo del ecodiseño. Al final todo esto tiene unos beneficios, y tiene unos beneficios, como antes decía, en tres pilares: el medioambiental, el social y el económico. ¿Por qué? Porque si realmente ofrecemos y somos capaces de generar esas soluciones que tengan un beneficio a nivel medioambiental, pero además somos capaces de optimizar al máximo el uso de los recursos, tendremos unos beneficios directos en los costes y ahorros dentro de nuestra empresa. Pero además seremos capaces de añadir un valor dentro de las ofertas que pueda haber existentes en el mercado. Por eso es importante conocer también cuál es el entorno, el ecosistema, conocer esas palancas de cambio y ser conscientes que podemos llegar a alcanzar ese valor añadido que nos ayude a diferenciarnos. Llegando también a consumidores que puedan ser más exigentes, que estén más maduros dentro de ese respeto por el medio ambiente, pero también que sean capaces de tomar decisiones más responsables.
Por otro lado, tenemos también la parte social. Al final, cuando hablamos de metodologías o de estrategias vinculadas a la economía circular, también muchas de ellas van vinculadas con lo que es la economía local, la economía del compartir, pero también el desarrollar ecosistemas que sean más próximos. Por eso también hay un beneficio a nivel social en la generación de empleo y en la generación de aquellos beneficios que puedan ir vinculados también con la parte económica. Dentro de todas las estrategias que además trabajamos durante el proceso del lab, hablamos también de las estrategias de ecodiseño vinculadas a la servitización y a la reutilización. Por un lado tenemos la famosa mariposa de la Ellen MacArthur Foundation, un gran referente dentro de la economía circular, en la que se habla de todos esos ciclos que nos pueden ayudar a optimizar el uso de los recursos. Aquí se habla de la compostabilidad, se habla del reciclaje, pero también se habla de estrategias previas que ayudan a esa prevención de generación de residuos. Es aquí donde nos vamos a centrar y de hecho donde nos centramos durante el lab. Por eso hablamos del desarrollo de nuevos conceptos, hablamos de la reducción del uso de materias primas, pero también de cómo podemos ser capaces de diseñar de manera modular, de manera más inteligente, para ser capaces de después llevar procesos como puede ser la reparación, como son procesos también que ayuden a hacer un upgrade en los productos que estamos diseñando y que al final, como decía, cumplan con ese objetivo de mantener el producto vivo, que mantengan el producto útil durante un mayor tiempo posible. Esto lo juntamos también con los 7 principios de la economía circular. 7 principios que casi se están convirtiendo en 8, porque el último hablamos de la comunicación. ¿Cómo somos capaces de realmente conseguir que todas las estrategias y los principios anteriores se lleven a cabo para después realmente realizar la comunicación? Pero nunca hacerlo al revés, porque entonces podemos caer en malas praxis como puede ser el greenwashing. Entonces, si nos centramos en la parte de reutilización, que es el reto que lanzamos, tenemos que preguntarnos hasta dónde puede llegar la reutilización. Cuando hablamos de reutilización podemos hablar también de servitización, que ahora explicaremos más en concreto qué es. Pero al final hablamos de la generación y el diseño no únicamente de productos, sino también el diseño de servicios que pueden ir asociados a esos productos que o bien ya han sido generados, producidos y diseñados, o aquellos que vayan a serlo de manera nueva en el futuro. Por eso hablamos de servicios orientados al producto, pero también servicios orientados al resultado. Tenemos que saber diferenciar entre diseño de servicios y servitización. Por un lado, el diseño de servicios al final se trata de generar un servicio nuevo que puede ir o no asociado a un producto, pero que al final busca un resultado de cara a los consumidores y a los usuarios finales. Y también puede haber unos usuarios intermedios. En este caso nos centramos en esas soluciones más sostenibles. Sin embargo, cuando hablamos de servitización, hablamos de transformar la venta de un producto en la venta de un servicio. De manera más específica, ¿a qué nos referimos con esto? Nos referimos a que puede haber servicios orientados al producto, es decir, todos aquellos servicios postventa, todo aquello que mejora la funcionalidad o la usabilidad de un producto que alguien ya ha adquirido. Por otro lado, tenemos servicios orientados a el uso, es decir, pagar por tener acceso a el uso de algo porque tú quieres un resultado. Y por último, servicios centrados en el resultado, en el que los usuarios, las usuarias desconocen cuál es todo el proceso intermedio y únicamente se centran en el resultado final. Para que lo entendamos mejor, os pongo 3 ejemplos fáciles. Hablamos de una lavadora. Si yo compro una lavadora y la instalo en mi casa, yo tengo un servicio postventa. Puede ser para la reparación, puede ser porque se me ha estropeado y quiero cambiar este electrodoméstico y vienen a recogerlo. Todo esto serían aquellos servicios orientados al producto. Bien, servicios orientados al pago por uso. Sería, yo no tengo una lavadora en mi casa, pero quiero limpiar la ropa. Bajo a la lavandería del barrio y mientras espero me leo un libro, me tomo un café, pero estoy pagando por tener acceso a esa lavadora. El tercero y último caso, que sería finalmente el servicio orientado a ese resultado final. Sería que yo entrego mi ropa a una tintorería o un servicio de lavado, yo desconozco cuál es el proceso intermedio, pero finalmente tengo el resultado, que es tener mi ropa limpia. En este caso podemos darnos cuenta que las necesidades por la cantidad de uso,
por los diferentes químicos que se puedan utilizar, etcétera, son diferentes. ¿Qué significa esto? Significa que hay que trasladarlo a la parte de diseño. Porque no es lo mismo que yo tenga una lavadora en mi casa y que la use un cierto porcentaje a que haya una lavadora que esté siendo usada por muchos más usuarios. Será aquí donde ese proceso de reutilización, de maximización del uso de los recursos, tendrá que ser trasladado también a la parte de diseño. Tendrá que ser un diseño más robusto, un diseño que se tendrá que adaptar a las necesidades de un rango más amplio de usuarios y de usuarias, pero también hay que tener en cuenta que al final, si somos una empresa, ese producto será propiedad de la empresa y no del usuario. Por lo tanto, nos interesa que dure lo máximo posible para tener esos beneficios también económicos. ¿Cómo llevamos a cabo todo esto? Al final hablamos también del diseño modular. El diseño modular que pueda alargar la vida útil de esos productos. ¿Cómo? Ofreciendo piezas que puedan ser intercambiables, piezas que puedan ser reparables y que se adapten a esas diferentes necesidades o que incluso permitan esa reparación de manera ágil y optimizando también todos los procesos operativos. Todo esto se trata desde el punto de vista del ecodiseño. También es importante entender qué pasa al final del ciclo de vida. Si tenemos un producto en el que somos capaces de recuperar todas esas piezas, seremos capaces de reinsertarlas dentro del ciclo de vida en nuevos productos, obteniendo beneficios a nivel económico, pero también a nivel medioambiental. ¿Por qué? Porque estaremos evitando que se extraigan nuevos recursos, que se ejecute todo el proceso de fabricación, de logística, etcétera, y todo ello conlleva una reducción de emisiones de CO2, de huella hídrica, de consumos energéticos y de todo lo asociado a lo que es la cadena de valor. Por tanto, para resumir, si hablamos de los modelos de servitización, podemos hablar que la reutilización puede estar dentro de estos modelos. ¿Por qué? Porque al final estamos favoreciendo modelos de consumo compartido que puede ir vinculado o a generar un servicio en el que varios usuarios tengan acceso a un mismo producto, pero también puede ser que vayan orientados a un servicio postventa que después favorezca esa reutilización. Cada vez más somos conscientes de esto, por ejemplo, con la tecnología o con la movilidad. Salimos a la calle y tenemos acceso a diferentes vehículos que podemos compartir, pero también tenemos acceso a webs donde podemos comprar material que está reacondicionado, por ejemplo. Todo esto serían estrategias de servitización que además están dentro de la reutilización. Vamos a ver algún caso de éxito más en concreto para que ayude a entenderlo. Dentro del sector de packaging y alimentación, por ejemplo, tenemos estrategias como Recap, que ahora también tenemos algunas más concretamente en Barcelona, como puedan ser Boomerang y como pueda ser Vaso Vengo. Estas son iniciativas en las que al final lo que evitan es la generación de residuos que además conocemos que en la mayoría de los casos acaban en vertedero o en incineración. ¿Qué se ha generado? Se ha generado una red en el ecosistema Horeca de restauración, cafeterías, etcétera, en el que hay unos vasos que son reutilizables y que los consumidores pueden coger para su café para llevar y después depositarlos en cualquier otro establecimiento dentro de la misma red. Esto al final, ¿qué promueve? Promueve la colaboración, la reutilización y evita toda esa generación de residuos. Además, antes veíamos el listado de las diferentes estrategias de economía circular. Una de ellas es el incluir la tecnología. ¿Qué nos ayuda a la digitalización? Nos ayuda también a trazabilizar todas las necesidades de los usuarios, también esos puntos, en este caso más concreto, de que puedan tener una mayor fluidez o un mayor flujo del uso de estos envases para al final ofrecer un servicio de mayor calidad para garantizar que siempre tengan accesibilidad a estos vasos en este caso. Dentro del sector textil sabemos que dentro del contexto tenemos un gran problema en este sector en específico, porque gran parte de lo que se fabrica acaba en vertedero o acaba siendo quemado por stock, algo que ha sido favorecido por el fast fashion y que cada vez más se está intentando evitar y luchar contra ello. Os presento una iniciativa que se llama Circos, en la que hay un alquiler de ropa y lo que permite es que puedas alquilar los productos en base a tus necesidades. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, los niños crecen a una velocidad brutal. Por lo tanto, la vida útil de la ropa es muy corta. Si tenemos una plataforma en la que podemos ir alquilando en función que nuestro hijo o nuestra hija crece,
podemos realmente tener ese flujo de material sin necesidad de tirarlo o tener que pensar en qué hacer con ello. Por otro lado, antes hablábamos también de los beneficios económicos. Esto también puede ser un riesgo. Sabemos que cada vez más hay más presión sobre la materia prima. Este es el caso de Renting de Mad Jeans. Mad Jeans es una marca de vaqueros que se dio cuenta que el algodón tenía una fluctuación del precio tremenda. Esto causaba grandes diferencias en sus balanzas de precios, tanto de coste en la producción como de venta. Ellos no podían estar cambiando el precio de su producto final a los clientes constantemente. Por tanto, decidieron que lo que tenían que hacer era alquilar los vaqueros, porque es un producto básico que todo el mundo tiene y de esta manera el material, que era el algodón, sería propiedad suya. De esta manera, cuando las usuarias determinan que ya no quieren seguir utilizando el pantalón, lo devuelven a la marca. La marca ha desarrollado una tecnología que es capaz de reciclar ese algodón para fabricar nuevos vaqueros o incluso repararlos y alquilárselos a otra clienta. De esta manera, el precio no fluctúa tanto porque es propiedad suya. Son capaces de comprarlo cuando está más bajo y tener esos beneficios a nivel económico y, por supuesto, como habéis visto, también a nivel medioambiental. Lo mismo ocurre también con otros materiales, como pueda ser la madera, el metal y aquellos materiales que se utilizan en productos de mobiliario. Por eso también cada vez más vemos estrategias de leasing para mobiliario que también son capaces de adaptarse a las nuevas situaciones. Hemos visto, por ejemplo, que con la COVID muchas de las estructuras de oficinas han desaparecido, han cambiado. ¿Y cómo adaptarnos a esas necesidades? A través de un sistema de alquiler de mobiliario que se adapte a cuántas personas somos, a salas, etc. Y que al final no se genere esa necesidad de después tener que revender, sino simplemente alquilar en función de las necesidades. Vemos que muchas de las iniciativas van asociadas a productos que puedan tener una mayor huella o impacto ambiental. Los pañales es otra de ellas, por ejemplo. Aquí vemos otro ejemplo en el que también lo que se favorece es a la reutilización de pañales. Claro, al final esto muchas veces nos resulta conveniente, como pueda ser una pieza de usar y tirar. ¿Qué permite esta iniciativa? Lo que permite es que ofrece un servicio también de recogida, de lavado y al final de distribución en base a tus necesidades. Es decir, siempre que hablemos de reutilización, estamos viendo que los ejemplos van a ir también asociados a ofrecer un valor extra que va normalmente vinculado con la usabilidad. Hemos visto varios ejemplos a nivel de textil, pero también algunos dentro de este mismo sector van orientados incluso a campañas de publicidad que pueden parecer contradictorias en el sentido de que no invitan a la compra. Un gran ejemplo es Patagonia. Patagonia es una marca comprometida con el medio ambiente que lo que está realizando son campañas para la reparación, pero también empoderar a sus usuarias, a sus usuarios para que sean capaces de reparar las prendas por sí mismos. E incluso lanzar campañas de no comprar esas piezas, sino incluso mirar opciones de segunda mano. Al final hablamos también de ese valor compartido, es decir, las empresas empiezan a notar también cómo dentro de esa parte comunicable es importante poner énfasis al valor añadido que aportan a los usuarios a través de los servicios, pero también a través de los productos. La segunda mano también es una gran estrategia que se está viendo cada vez más, pero para ello, repito, es necesario pensar y repensar el diseño. Si tenemos muebles que no somos capaces de desmontar porque no seremos capaces de volver a montar otra vez porque pierden calidad, entonces no seremos capaces de promover la segunda mano. IKEA ha lanzado una iniciativa en la que al final han tenido que repensar también sus diseños porque han empezado a incentivar la segunda mano. Se estaban dando cuenta que dentro de plataformas como pueda ser Wallapop y otras plataformas de segunda mano, sus muebles tenían gran salida. ¿Por qué no empezarlo a promocionar ellos mismos? ¿Qué pasa? Que aquí también han tenido que repensar cómo están hechos sus diseños para ser capaces de realmente desmontarlos, poderlos trasladar y transportar con agilidad y volverlos a montar sin que pierdan calidad. Dentro de los sistemas de retorno tenemos que pensar también que existe la recarga y el retorno, especialmente en todo lo que son los envases.
Aquí tenemos que pensar también en la conveniencia de las usuarias y los usuarios y entender cuáles son los diferentes entornos y los diferentes contextos. Por eso hablamos también de lo que ocurre dentro y fuera del hogar. Vuelvo a mencionar a la Ellen MacArthur Foundation, que es una gran inspiración y que tiene un libro enfocado a la reusabilidad en envases y donde podéis encontrar grandes iniciativas que inciten a ese rediseño y a repensar los modelos de consumo y los modelos de negocio. Al final, cuando hablamos de la reutilización, tenemos que pensar en sus beneficios. Es un gran potencial de negocio sin explotar y que puede realmente ayudarnos a diseñar y repensar cómo los usuarios y las usuarias están consumiendo, pero también cómo estamos gestionando nuestro modelo de negocio. Cómo podemos trasladar parte del beneficio no únicamente al diseño del producto, sino también al diseño de servicio. Hoy en día sabemos que hay una amplia gama de productos existentes en el mercado y está bien que empecemos a repensar que los productos tienen que ir asociados al servicio y al sistema. Por eso es importante también pensar en lo que es el pensamiento sistémico. Analizar en el punto de partida en el que estamos, pensar cuál es nuestro objetivo, hacia dónde queremos dirigirnos y cómo podemos envolver a diferentes stakeholders en un proceso colaborativo, pensando no únicamente en los usuarios, sino también centros tecnológicos que puedan favorecer ese diseño a través de nuevos materiales. También toda la parte logística, porque una reutilización implicará un retorno, implicará una logística inversa y ver cómo de manera conjunta se pueden desarrollar todas estas iniciativas. Algunas herramientas que pueden ser muy útiles dentro de estos procesos de diseño que podéis llevar a cabo son, por ejemplo, el User Journey, donde analizamos cuál es el flujo de un usuario en relación a un producto o a un servicio y nos permite detectar aquellos puntos críticos, aquellos puntos en los que tenemos una capacidad de mejora y que podemos inventar o idear esos valores añadidos vinculados a los servicios y a los productos. Es importante también analizar los stakeholders para entender cuáles queremos mantener más cercanos a nosotros y mantener interesados en los proyectos, pero también aquellos que puedan llegar a ser nuestros aliados para llegar a soluciones de manera más ágil y realmente también de manera más efectiva. Por último, es importante que integremos todo esto dentro de nuestra propuesta de valor. Estamos viendo cómo hay empresas que están creciendo de manera muy rápida porque han integrado la sostenibilidad desde el principio en su propuesta de valor. Intentemos hacer esto cuando hablamos de ecodiseño, tanto para los productos como para los servicios, como para estrategias que puedan ser más transversales dentro del Design Thinking y dentro de Service as a System. Con todo esto hemos visto que al final hablar de economía circular y de ecodiseño no es hablar únicamente de los residuos y de cómo aprovecharlos, sino realmente de cómo optimizar todas las fases y repensar los modelos de consumo, pero también los modelos de negocio. Todo esto que hemos mencionado anteriormente es lo que hemos intentado trabajar durante la experiencia de los 4 días en el lab con los diferentes grupos de trabajo. Los grupos de trabajo se dividieron en 3 sectores principales. Aquellos que además van vinculados con las tendencias actuales y con aquellos puntos que están en el punto de mira. En este caso hablamos del mobiliario, hablamos del textil y hablamos del packaging. Nacieron varios grupos en los que se desarrollaron diferentes ideas y proyectos. Hoy veremos las 2 ideas ganadoras que para nosotros tenían más impacto. Durante el proceso de trabajo intentamos hacer ver a los alumnos y a las alumnas cómo es importante repensar todo el sistema de diseño para realmente llegar a soluciones tangibles que se basen no únicamente en el diseño de producto, sino también en cómo se desarrolla todo el sistema de operaciones para llegar a una solución. Cómo funciona una empresa para realmente ofrecer soluciones que sean más sostenibles. Todo ello en base a la reutilización. ¿Por qué? Porque vemos que cada vez más las legislaciones, las iniciativas de las empresas están trabajando en esta dirección, porque tiene esos beneficios a nivel medioambiental, a nivel económico y porque al final optimizamos al máximo el uso de recursos, pero además nos permite añadir esa píldora de creatividad que vaya vinculada con ese servicio añadido que al final ayuda a las usuarias a realmente sacar el máximo provecho de un servicio más completo.
Hola, me llamo Carla Ros y soy uno de los integrantes del grupo de packaging que participó en el Design Lab de este año, de esta edición. Este grupo estuvo formado también por Aida Rech y por Carlos Jiménez. Este último nos hizo la mentoría. El objetivo, un poco el briefing que nos facilitó la empresa Inedit, consistía en idear soluciones, hacer propuestas en torno a packaging sostenible. En una primera fase de ideación exploramos varios sectores donde esto podía tener sentido, donde implementar soluciones de packaging sostenible pues era necesario o era más o menos factible, y después de valorar varias opciones, al final nos centramos en el sector de los festivales, de los eventos, de las ferias, en las que hay venta de comida y que los visitantes asistentes requieren, digamos, en algún momento del evento, pues de comprar comida. Obviamente esto lo que hace es generar muchos residuos de envases de un solo uso, y pensamos que este podía ser un ámbito pues interesante en el que incidir. Esta propuesta se concretó en una cosa que hemos denominado Ecotrack. ¿Qué es el Ecotrack? El Ecotrack, pues básicamente sería algo así como una transposición del food track, pero llevado al sector de los envases. Entonces, a partir de esta idea de generar una especie de camión o de furgoneta ambulante que pueda ofrecer a los asistentes a estos eventos pues, de envases reutilizables, pensamos en qué sistema podía generar todo esto, en cómo se podía organizar todo esto y cuál podía ser, digamos, el user journey de este servicio. Entonces, básicamente, ¿en qué consistía nuestra propuesta? Pues básicamente es en que los organizadores implementan esta especie de ecotracks, que básicamente lo que hacen es suministrar envases reutilizables a los asistentes, pero los suministran no en términos digamos, de préstamo. No se trata de comprar el envase, sino que el asistente lo que hace es cogerlo en préstamo para luego dirigirse a los distintos puntos de venta de alimentos, los food trucks que puede haber repartidos por la zona donde se desarrolla el evento, y allí adquirir la comida que necesite, consumirla, y una vez terminado, digamos, este ciclo, regresar de nuevo al ecotrack y devolver el envase. En este ecotrack, además, digamos, de suministrar y de gestionar la logística de envases, también se procede a hacer la limpieza de los mismos, de manera que hay un número determinado de envases que van, digamos, rotando. Una vez se han usado, pues se higienizan, se lavan y vuelven a entrar en circulación. La solución que propuso nuestro grupo se llama Ecotrack. ¿En qué consiste el Ecotrack? El Ecotrack es pues, un vehículo que se puede desplazar a la zona donde se realizan eventos, festivales, conciertos, y básicamente se encarga de suministrar a los asistentes envases reutilizables. Y no solo eso, sino que además también está dotado de los equipos necesarios para poder higienizarlos y limpiarlos y volverlos a poner a disposición de los asistentes. ¿Cómo funciona el ciclo del Ecotrack? Pues básicamente consiste en que los asistentes a un concierto, a la hora de comer, se dirigen a un Ecotrack donde pueden adquirir un envase reutilizable. La adquisición de este envase se realiza en términos de depósito, el pago se puede realizar mediante tarjeta, mediante una aplicación, o bien también mediante efectivo. Cada uno de estos envases tiene una especie de código que permite luego trazarlos y asociar, digamos, el titular, la persona que ha hecho la adquisición, con el envase. Una vez el usuario, el visitante, ha ido, a comer y ha terminado y decide que ya no quiere consumir más, se vuelve a dirigir al Ecotrack, y entonces, mediante los mismos tres sistemas que ha adquirido el envase, pues puede proceder a su devolución. El servicio Ecotrack, que denominamos Ecotrack, tiene como dos grandes complementos muy importantes, que sería, por un lado, la aplicación que denominamos provisionalmente EcoApp, y que se encargaría un poco de
generar, por un lado, permitir a los asistentes hacer, digamos, el pago del envase mediante la aplicación, y asimismo tener acceso a una serie de informaciones vinculadas con la sostenibilidad y con el medio ambiente. El otro elemento fundamental de nuestra propuesta es el ecopack. ¿Qué es el ecopack? El ecopack es el envase. Este envase tiene que tener una serie de características muy concretas que harán viable o no, harán factible la implementación de este servicio. ¿Cómo tiene que ser el ecopack? Pues el ecopack tiene que ser un envase muy polivalente. Nuestra idea es que con un solo envase, con una sola tipología de envase, sea posible transportar y consumir todos los tipos de alimentos que se pueden llegar a vender en un evento de este tipo. Por otra parte, tiene que ser flexible, ligero, apilable, fácil de almacenar, que ocupe poco espacio, y asimismo tiene que tener en cuenta los sistemas de higienización y lavado para que estos también sean rápidos y sencillos. Entonces, ¿qué ventajas tiene este sistema? Pues en principio, en primer lugar, pensamos que una ventaja es que es un sistema muy flexible. En función de la cantidad, digamos, de asistentes a un evento, pues los organizadores pueden valorar la necesidad de implementar pues, más o menos vehículos de este tipo. Por otra parte, en el mismo vehículo no solo se encarga, digamos, de almacenar y de suministrar, de distribuir estos envases reutilizables, sino que además se encarga de higienizarlos, de manera que con una cantidad pues más o menos controlada de envases, no hace falta una gran capacidad de almacenamiento porque están en constante rotación. La tercera idea que nos parecía también interesante tiene que ver con, digamos, el aporte a nivel de imagen que hace para un festival o un evento que decide implementar esta solución. El hecho de utilizar envases reutilizables pues, implica pues, que hay una concienciación tanto por parte de los organizadores como también por parte de los asistentes en relación con el tema del medio ambiente, la sostenibilidad. Los próximos pasos a seguir a partir de del punto en el que se encuentra el proyecto, pues básicamente sería darlo a conocer, presentarlo a distintos agentes implicados, a los organizadores de este tipo de eventos, a gente o empresas que se dedican a fabricar envases reutilizables, para obtener un feedback que nos permita pues, mejorar el producto y el servicio. Hola, soy Marta Pérez, exalumna en el Máster en Retail, y vengo a contar el proyecto del Grupo 5, en el que han participado mis compañeros Víctor, Ami y Laura también. Y nuestro proyecto se llama In Situ. Está basado en un reto que nos lanza Inedit y en un briefing que nos proponen los tutores del lab. Pese el reto de enfocarnos hacia una economía circular y tratar el diseño en la base desde el pensamiento para crear mejores productos y servicios, nos llega también un briefing que trata cómo crear unos asientos para eventos efímeros en la ciudad de Barcelona. A nosotros nos faltaba algo en este encargo, entonces intentamos detectar un problema para poder plantear una solución más concreta. Nos enfocamos en un público que podrían ser los artistas callejeros, que hay mucha gente que necesita a lo mejor un espacio para poder desarrollar su actividad, y generamos así un concepto de escenario efímero para este tipo de eventos. ¿Por qué nos centramos en un público joven? Porque creemos que tratando este tema de la economía circular es muy importante que a las generaciones venideras les vaya bien económicamente, ¿no? Entonces, bueno, después de la pandemia hemos visto que también que este sector musical, el tema de los espectáculos, de los eventos, se vio afectado. De aquí surge la idea de crear un escenario portátil en el que el usuario, los ciudadanos, estos artistas locales puedan alquilarlo a través de la página del ayuntamiento, ya se vería cómo se haría, y así organizar sus pequeños conciertos o actuaciones. Creemos que esta actividad tendría un impacto positivo tanto a nivel económico como social, pues crea una especie de comunidad, y también el medioambiental lo hemos tenido en cuenta para que a la hora del proceso de diseño tengamos pues en consideración cómo se transportaría, cómo sería este diseño para disminuir costes incluso en la producción.
es con esta toma de decisiones de que el escenario no se multiplique, sino no haya un escenario en múltiples puntos de la ciudad, que inicialmente estaba así planteado, sino que fuera únicamente un escenario, reduciendo así la producción de varios, creando un recorrido en la ciudad, es que creábamos una especie de urbanismo táctico, ¿no? Porque la ciudad estaba beneficiando a estos artistas, pero es que la propia ciudad se iba a beneficiar del bien de estos artistas también. Entonces todo indicaba un movimiento más dinámico, que creemos que el objeto en sí, el escenario efímero, con la actividad propuesta se relacionaban y se retroalimentaban. Para aterrizar la idea y poder formalizarla, pues estuvimos pensando diferentes soluciones técnicas, y una de ellas proponía utilizar el cubo de Soma como una solución formal, que nos pareció interesante porque permitía agrupar lo que serían los asientos que acompañarían este escenario y reducir espacios. Esta reducción de espacios reduciría costes y facilitaría también el transporte. Otra idea que acompañaría no solo a la forma, sino no al producto, sino al servicio, sería poner a disposición del usuario una especie de cojines o esterillas, porque realmente estábamos comiéndonos la cabeza diciendo qué asientos creamos, son suficientes, no son suficientes, siempre son suficientes, porque realmente nosotros nos sentamos en cualquier sitio, si no nos sentamos a lo mejor en el suelo es porque está sucio. Entonces, ¿qué iba a pasar con este cubo, con este espacio cuando estuviera en desuso, cuando no hubiera conciertos? Pues qué mejor que ponerlo a disposición del paseante, del ciudadano, para que pudiera utilizarlo libremente. Y bueno, se nos ocurrió, no llegamos a desarrollarlo porque los plazos no daban, pero un renting de esterillas o asientos, que a su vez luego podrían retroalimentar el concepto de los conciertos. Pues podrías a lo mejor alquilarlo o comprarlo y todos los bienes serían como donativos para estos artistas. Entonces, bueno, se quedó ahí en el aire, pero existe. A partir de la inspiración en el cubo de Soma y el servicio de renting de cojines, es que surge una solución formal bastante definida. Hicimos varias pruebas de cómo se cerraría, cómo se transportaría, cómo encajaría todo, cómo sería este tema de los cojines, cómo utilizándolo en los propios asientos que vienen con el escenario o en otros que se encuentran en el perímetro de la ciudad, se haría esta especie de clima. Y elegimos los materiales, ¿no? Los materiales principalmente pensamos en la religa porque es modular, entonces eso también bueno, está al alcance, es bastante usado, y el tema de que sea modular es que es de fácil sustitución, es algo que va a estar en movimiento, que va a estar en uso, que se va a quedar en la calle por 7 días probablemente, y que no puede ser algo que se rompa una pequeña parte y haya que sustituirlo todo. Entonces, pensando en esto, es que elegimos este material, aparte de que nos gustaba el efecto estético que tenía. Y luego, aunque nuestro proyecto se basa más en la reutilización y en la reducción, se ha tenido en cuenta también el reciclaje, por eso se han utilizado plásticos reciclados, como el polipropileno, para realizar a lo mejor las sillas o otras partes del mobiliario. La ubicación venía dada por el briefing, era la ciudad de Barcelona, de ahí también que eligiéramos un color rosa para destacar este mobiliario icónico y efímero, porque los entornos de las ciudades, y estudiando la de Barcelona, suelen ser tonos azules, tonos verdes, tonos grises, y el rosa contrasta con todos ellos. Después de varias pruebas, maquetas, bocetos, dibujos, llegamos a un render final que probamos en el entorno y que nos demostró que realmente tenía coherencia y podía convivir con el entorno y dar a esta ciudad y a sus habitantes el uso para el que estaba pensado y la vida a la que se le destinaba.